Venga, como hemos dicho, vamos a enseñaros cómo desarrollar un trabajo completo de provisional de cáscara de huevo. En el odontograma hemos seleccionado la opción corona provisional, tanto en 13, 12 como 11, teniendo en las zonas pónticas activadas, los conectores activados para que se unan las zonas pónticas, si es que las hubieran, y teniendo en cuenta al antagonista y los puntos de contacto. ¿Sí? Voy a guardar esa información dando la opción del escáner de la oclusión como dos modelos en oclusión y le doy al botón diseñar para que el software, para que el Exocad me pida los modelos escaneados. Los modelos escaneados los llevo guardados en la ruta del mouse, o sea que lo voy a pegar aquí y voy a importar primero el modelo superior, que es lo que me está pidiendo, y luego el modelo inferior, ¿sí? Y este software es un software que en todo momento está asistido. O sea, el software en todo momento me va a ir pidiendo qué es lo que necesitas saber, y realmente tengo que improvisar en muy pocas ocasiones, ¿de acuerdo? En la primera fase, como siempre, en el Exocad, voy a colocar los modelos en un eje de vista oclusal y voy a presionar el botón siguiente. Como siempre en Exocad, si tengo una rehabilitación en sector anterior, el software me pide si quiero importar imágenes del paciente, no es el caso, no lo vamos a importar. Y automáticamente ahora lo que vamos a ir haciendo es detectar esas anatomías dentales que quiero sustituir por dientes provisionales, por ese provisional de cáscara de huevo, con un simple clic. Fíjate, aquí el asistente me pide que clique sobre la parte oclusal del diente 13, voy a venir al diente 13, clico y automáticamente el software va a detectar esa línea yuxtagingival. Yo cuando hago este tipo de trabajos intentas ser lo mínimamente invasivo, o sea, el reducir, porque tened en cuenta que este software lo que hace es inventarse un tallado virtual, una reducción virtual mínima para crear una funda, un provisional de cáscara de huevo con la forma de los dientes del paciente para que en clínica, cuando toquen los dientes, a poco que lo toquen, ese provisional de cáscara de huevo ya entre, lo rebasen con resina y ese provisional que hay instalado en boca pasando desapercibido, ya que es un clon de los dientes que tiene el paciente en boca. Entonces, cuando yo hago esto, me gusta chequear que el provisional haya sido detectado en línea yuxtagingival y, además de eso, me gusta alargar un pelín de nada más, pero sobre todo abrirle un poco más el faldón. Porque así, ¿veis? Si lo estiro un poquito de nada, para afuera, me voy a asegurar de que como que la parte más cervical esté más abierta, más acampanada y la inserción del puente sea mucho mejor y a nada que toquen vaya a entrar. Incluso a veces tocando nada o casi nada o nada, ya entra el puente. Lo voy a hacer esto en todas las coronas. Ya lo he hecho en el 13, ahora voy a delimitar el 12. Los dientes anteriores a partir del canino los delimito siempre con un clic en la parte vestibular y vuelta a empezar con el mismo protocolo. Busco línea yuxtagingival 1 milímetro de nada pasado, línea yuxtagingival 1 milímetro de nada pasado y a partir de ahí abro un poquito, acampano un poquito la corona, el faldón, para que así favorezca la inserción del trabajo y que a nada que se talle el diente vayamos a tener una adaptación correcta y que el rebase sea efectivo, ¿sí? Ahí lo veis, como es muy poquito lo que muevo, pero que luego en realidad en la clínica ayuda muchísimo. Por último voy a seleccionar la pieza número 11 y vuelta a empezar otra vez a delimitar línea yuxtagingival pasadita un poquito, acampano un poco esa línea prep, me vengo a la parte interna, acampano un poco la línea de separación, ¿sí? Y ya podría presionar el botón siguiente. Fijaros, ahora, esto es importante, en pantalla, si os fijáis, el software, mirad lo que ha hecho. En color amarillo encontráis la anatomía dental del paciente duplicada. ¿La ha clonado? Fíjate, la ha clonado, ¿sí? La ha convertido en un diente de biblioteca flotando en tu pantalla, entre comillas. Pero también se ha inventado el tallado futuro. Tú ponte en situación clínica. En situación clínica esto se supone que el paciente tiene unos dientes que están mal, hay que sustituirlos. Por el motivo que sea, estos dientes hay que sustituirlos y hacer unas fundas encima, unas coronas encima, ¿sí? Y ellos han tomado una impresión, te dicen, oye, dentro de una semana yo voy a visitar a este paciente y quiero un provisional para ya colocárselo después del tallado inmediatamente, para no tener que inventar nada. Pues el software lo que hace es inventarse ese tallado por ti, para que no lo tengas que hacer tú a mano en el modelo y escanearlo, para que no lo tenga que hacer el clínico y esperarse 2 días
a instalarlo. ¿Entendido? Yo normalmente, cuando hago este tipo de trabajos, para que el tallado sea mínimamente invasivo, lo que hago es desactivar la opción eje de inserción, para que así las inserciones sean individuales, que cada diente tenga su inclinación, y así fijaros, fijaros en este muñón del medio, que no es pequeño, pero para tener un muñoncito así de grande, posiblemente en boca haya que endodonciarlo, y a la fase clínica normalmente esto no le gusta. Entonces lo que yo hago es desactivar la opción del eje de inserción uniforme, darle al eje de inserción individual a cada diente su eje de inserción individual, fijaros lo que he buscado, como la inserción del borde que me marca el borde incisal, y luego reducir al mínimo el ancho del asiento, para que así, fíjate, voy a actualizar el asiento y fijaros en el cambio del tallado de los muñones. El tallado del muñón pasa de ser bastante agresivo, bastante invasivo, a ser un tallado muy cuadrado, muy poco invasivo y, como he dicho al principio, a la mínima que tocas la anatomía, el puente va a ingresar y muy seguramente has reducido tan poco virtualmente que vas a tener que rebasar para que la resina fluida acabe de adaptar en el muñón tallado, ¿vale? Esto sería un poco, no una técnica escrita en un libro que funcione para todos los casos, pero sí, por lógica, como puedes ver, es un tallado mucho menos invasivo que el de la inserción uniforme, es lo que a mí me sirve. Y en esta única ventana lo que tendrías que tener en cuenta es que el software te va a clonar la anatomía dental. Si los dientes estuvieran muy destruidos, realmente aquí los dientes no están tan mal. Lo que vamos a hacer es rectificar un poco esta abrasión del 12 y el incisivo central casa bastante, o sea, está bastante conseguido. Si los dientes estuvieran muy malogrados, si estuvieran muy mal, aquí tienes un desplegable en el cual puedes seleccionar o clonar los dientes, que es diseño sin biblioteca de dientes, o diseño de corona con biblioteca de dientes, o sea, importar después de esta fase dientes flotando en pantalla para hacer un provisional más bonito que lo que el paciente ya tiene en boca. Pero esto es una fase inicial, es un primer diseño y vamos a hacerlo de manera sencilla y guiada. En definitiva, tienes que entender que esto es un provisional y en realidad el provisional, cuanto más se parezca a lo que tiene en boca, mejor te va a ir de oclusión y mejor se lo va a ver el paciente, más desapercibido va a pasar, ¿no? Esto dependiendo de lo que se haya pronosticado en la fase clínica, ¿de acuerdo? Fíjate, en la siguiente fase le he apretado a siguiente. El software lo que hace es una cáscara externa, un tallado interno, ahí lo ves que es mínimo, es súper delgadito y yo tengo las mismas opciones de diseño libre que tengo durante un proceso de diseño normal. Voy a corregir ese desgastito, puedo corregir pues esas formas no muy bonitas del canino, siempre fijándome un poco en el otro, porque tampoco es plan de hacer un canino muy diferente uno que otro, ¿sí? Voy a siempre para curarme en salud y añadir un poquito de material para conseguir un provisional que sea resistente, sea un poquito más gordo la situación actual y que no quede muy fino, porque en muchas ocasiones el nombre provisional cáscara de huevo tiene ese nombre porque en muchas ocasiones el provisional es tan delgadito que es translúcido, es quebradizo, se rompe incluso en la mano, en la fresadora o en la impresora, y tienes que tener en cuenta el siempre ser bastante generoso en estas estructuras para que sean suficientemente resistentes. Y yo siempre me curo en salud y le meto bastante volumen, teniendo en cuenta evidentemente el antagonista, siempre, le meto bastante volumen para que en el interior el tallado sea muy mínimo y en el exterior sea suficientemente resistente como para ser finito, pero que no se te vaya a romper a la primera de cambio. Esto normalmente una vez en boca, cementado con la resina que le ponen fluida, ya suele ser más resistente, pero la parte crítica es la parte esa en la que tienen el puente sin meter resina por dentro, lo tallan, lo prueban, hacen un poquito de fuerza, tensionan, ¡paf! Y se te parten 1000 pedazos porque es muy fino, ¿no? Entonces, esto que estoy haciendo ahora es realmente importante. Fíjate, simplemente lo he engordado un poquito sin pasarme, y luego lo acabo de engordar con los conectores en la siguiente fase. Mirad, en la siguiente fase me salen unos conectores, los conectores intento siempre tirarlos por la parte más palatina, lingual, o sea, por la parte interna del diseño que no afecte a la estética, y en la última fase, donde ya sale el puente finalizado, lo que voy a hacer es darle un último repasito para que sea todavía más resistente, sobre todo por la parte interna, conservando la parte externa anatómica. Fíjate, voy a venir a diseño libre de restauraciones, y en diseño libre de restauraciones le voy a añadir más volumen para hacer que el puente quede lo más reforzado posible, ¿vale? Tened en cuenta que hemos hecho un diseño muy sencillo, lo vamos a ir complicando cada vez más. Ahora hemos hecho un diseño donde en el puente todos son pilares. En el próximo diseño enseñaremos un diseño en el que tenemos una zona póntica, hay que hacer una extracción de una pieza virtualmente, ahí colocar un póntico y tener en cuenta otras cosas.
Pero bueno, hay que empezar siempre por el principio y yo creo que es un principio bastante adecuado, pues teniendo no solo una pieza, sino un par de ellas o así, porque la de la pieza unitaria ya la diseñasteis el otro día. Fíjate, le pego 4 vistazos y de diferentes puntos de vista para acabar de reforzar algunas zonas y que quede estéticamente lo más bonito posible, sin pasarme y mirando siempre la zona adyacente, pero el objetivo sería este, fijaros. El objetivo sería conseguir un provisional mínimamente invasivo, o sea, que sea lo más parecido el interior que el exterior sin tallar de la boca del paciente, que es lo que tenemos en pantalla ahora sin modelo, fijaros, aquí dentro, fíjate, como es finito y prácticamente reproduciendo la forma del diente, y por fuera, pues intentando ser por vestibular, que pase lo más desapercibido y lo más estético posible, por palatino lingual, intentar reforzar esas uniones entre dientes para que el provisional juegue con esa elasticidad, tenga sus conectores y no hayan huecos tipo V, tipo cuchillo, que puedan incidir a una fractura cuando lo están adaptando un poco antes de cementarlo o lo que fuera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a practicarlo, vamos a ver qué tal nos sale y si hay cualquier duda, pues se pregunta. Vamos a ello.